materias influenciables en extremo. Somos materias influenciables en extremo. No, maybe we need a code of discretion. I don't want to understand everyone. Arratsalde on dizuela guztioi, Bilbao Alondigaren izenean, ongi etorri beste egun batez, Gutun Zuria jaialdiaren saio berri hontara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del Festival Gutun Zuria, que como sabéis este año centra sus sesiones en torno a la relación que mantienen la verdad y la mentira. Hoy hablaremos de esa relación en dos ámbitos bien diferentes. Por un lado en la política internacional y por otro en la literatura norteamericana, que como seguramente sabéis es la invitada principal de estas jornadas. Para ello contaremos con invitados desde luego muy diferentes. Por un lado una periodista bien conocida y reconocida de Televisión Española, Rosa María Calaf, junto con un ex diplomático como Inocencio Arias. Eta arratsaldeko 8:00 literatura poliziakoa edo deitzen denaren beste adierazgarri handi bat izango dugu, hain justu ere Jon Verdon, bera Paul Holdengraberrekin arituko da. Como sabéis, Jon Verdon, o seguramente sabréis, Jon Verdon es autor de los bestsellers policíacos Sé lo que estás pensando y no abras los ojos, de Roca Editorial, con más de 350.000 ejemplares vendidos. Si no tenéis previsto quedaros, os lo recomiendo porque sin duda será una sesión, una conversación muy interesante. Sabéis que las entradas se pueden lograr a través del punto de información del atrio de esta Alhóndiga, así como en los ticket box. Os recordamos también que mañana a las 12:30 del mediodía se realizará un acto de firma de libros en el propio atrio de la Alhóndiga, en el que participarán Jon Verdon, Bernardo Atxaga y Hans Magnus Enzensberger. Eta egunero egiten dugun legez, gure babesle nagusiei, bebekari eta elkorreori, beraien laguntza ere eskertu nahi diegu. Todas estas conversaciones tienen más o menos una estructura similar o parecida. Se trata de conversaciones cruzadas de más o menos una hora y el último cuarto de hora lo dedicamos a las preguntas o consideraciones que quiera hacer el público. Por tanto, si tenéis alguna pregunta, no os cortéis y la podéis formular en ese último cuarto de hora. Si tampoco podéis venir a todas las sesiones, os recordamos que están siendo emitidas a través de Internet en riguroso directo. Eso sí, os pediríamos, por favor, que cuando finalice esta conversación, más o menos a las 8:15, desalojéis el auditorio lo antes posible, de forma que podamos comenzar la próxima sesión, que, como hemos dicho, será con Jon Verdon, puntuales a las 8:30. La transparencia en la política
lo iré. La transparencia en la política internacional es el título de la conversación que mantendrán a continuación una periodista, os decía, bien conocida, y un ex diplomático. Rosa María Calaf es la decana de los corresponsales de Televisión Española, con un estilo único y, desde luego, muy personal. Su trayectoria destaca por su calidad, su dedicación y la trascendencia de su labor, así como por la relevancia, la gran relevancia de las 7 corresponsalías que ha ocupado en todo el mundo. Inocencio Arias es una persona de contundentes opiniones, seguramente las habéis escuchado, que cuenta con una amplia y variada experiencia profesional y una relevante carrera diplomática que le ha llevado, entre otros cargos, a ser embajador de España en Naciones Unidas. Seguramente lo tenéis también en el programa. Estaba previsto que hoy en esta sesión estuviera Filip Gurevich, pero le ha resultado completamente imposible viajar desde Ruanda, pero nos ha querido dejar unas líneas, unas letras, de forma que Paul Holdengraber las va a leer a continuación. Por tanto, le pediría, por favor, a Paul que se incorporase a este escenario de forma que podamos escuchar esas palabras, esas letras que nos ha querido enviar el propio Filip. Paul, si me estás escuchando, creo que viene. Son las palabras que, como os decía, nos ha enviado casi desde un aeropuerto el propio Filip Gurevich, que se ha lamentado muy mucho de no poder estar presente en estas jornadas de Butunzuría. Paul, cuando quieras. Buenas noches. Soy muy triste que mi amigo Filip Gurevich no pudiera venir esta noche, pero perdona por mi español muy folclórico, pero me mandó un texto que le voy a leer ahora en absentia. Our subject tonight is secret and lies. No, I should say that in the plural. Our subjects tonight are secret and lies. That really is 2 different subjects. Secrets and lies may often keep each other company, but they are certainly not the same thing. So let it be no secret to begin with that I'm deeply distressed and disappointed not to be with all of you in Bilbao tonight. I have been looking forward to this festival and this discussion for months, but instead I am stranded in Entebbe in Uganda, where my Brussels Airlines flight was ditched last night because of a broken computer. But even if I were delighted to be sitting in an airport hotel on the banks of the sunny Lake Victoria, rather than standing before the scrutiny of a crowd in rainy Bilbao, even so, I would keep that a secret. I would keep it a secret because it would be harmless, and revealing the truth in such a case would be essentially useless to everyone involved. I would keep it a secret if I did not want to be with you, even if I did not lie about it. But it is no lie that I'm grateful to Paul Holdengraber to have offered to stand in as my voice tonight, here I am, and to read these few pages of my thoughts and remarks to you. But even if that were a lie, even if I really thought of how bizarre and even gruesome to be misrepresented by the extraordinary voice of Holdengraber, even so, I would tell you that I was delighted. I would lie because that would be harmless, and telling the truth in such a case would be essentially useless to everyone involved. So most of us get through life by keeping secrets and telling lies. And most of us prefer to keep it that way, a secret, and to keep that fact a secret or to lie about it. But I suspect that most of us, or most of you here, feel deeply troubled or even strictly opposed to official secrecy and official lying, to lying and secrecy by public institutions and authorities who derive power from them and exercise power over them. If I were with you tonight, I might ask how many of you, please raise your hands, believe that the use of secrecy and lies as instruments of politics and statecraft in pursuit of defense of national interests, including national security, is wrong. Or I might ask how many of you think such secrecy and lying is more categorically wrong and more often practically wrong than it is right. I'm guessing that if I asked that, a significant majority of you would raise your hands.
Even if you think that secrecy and lying are sometimes necessary evils, I suspect that you rather, as a rule, stand against such devious and dishonest behavior. I might be wrong, but I can't count your hands raised and adapt what I say next accordingly. So I'll just say what I have to say. And what I want to say tonight is that I'm not at all sure that official secrets and lies do more harm than good. The reason I'm not sure may be best illustrated by considering the problem the other way around and asking, how desirable would it really be to live in a world where power, state power, the authority of public officials were exercised in a truly transparent and totally honest manner? Would that be a world order that better served the common good than the murky mix of secrecy and disclosure, of frank truth-telling and devious deceit that we have known in various blends throughout human history? Of course, that's an abstract question. Of course, we are never going to know a world of perfect transparency and honesty. But that's my point. I don't find it interesting or meaningful to entertain absolutist arguments about secrecy and lies. People who call for government without secrecy, who imagine that this would be somehow purer and therefore better, and form a better form of democracy, a more benign way to wield power, a more virtuous form of statecraft, those people are wild and dangerous fanatics. Let me be specific. I mentioned that I'm stranded in Entebbe, an airport in Uganda where an infamous terrorist attack, the hijacking of an Air France plane, was brought to an end by a famously bold and successful counterattack and rescue operation by Israeli special forces. That raid, that rescue, which saved nearly 150 civilians who had been sentenced to death by their captors, could not have been pulled off without absolute secrecy. A secrecy that was not simply limited to that strike on Entebbe, but which is a deeply cultivated ethic of political decision-making and military operations. Now you could say that the secrecy of the raid of Entebbe is an honest sort of secrecy. We all assume that military operations of that sort are highly secret and nobody is deceived by that, or is being deceived into imagining that it's not like that. By contrast, you could say that something like the Bush administration's policy of saying that the US did not practice torture while implementing a systematic policy of allowing torture in US military prisons in Iraq, in a war that was waged in part in the name of ending torture in that country, you could say that was dishonest secrecy. And dishonest secrecy is basically what we call lying. And lying is just plain wrong, isn't it? Well, I wish it was that simple. The raid on Entebbe I was talking about was carried out on July 4th, 1976, which was a big day in my country, the bicentennial celebration of our Declaration of Independence from British colonial rule. The Declaration of Independence is a magnificent manifesto of democratic national self-determination, and after a brief preamble, it essentially begins with its boldest, most inspiring, and most enduring principle. We hold these truths to be self-evident, the Declaration says. And what is the first of these truths? That all men are created equal. That is what it says, that all men are created equal, is a self-evident truth. But no, it's not. To say that everyone is created equal flies in the face of everything that all of our human experience has taught us. To say that everybody is born equal is complete nonsense. It's not self-evident. It's not even true. In fact, it's basically a lie. People come into this world with all manner of advantages and disadvantages: physical, intellectual, psychological, economical, social, historical, geographical, and so forth. But to declare that we're all created equal is an absolutely excellent untruth on which to base a political order. What the authors of the Declaration were stating was the principle by which a society's political life should be organized. They were saying that this untruth had to be treated as an absolute truth in instituting the Republic.
They were saying something that seems to us now as obviously the best way to proceed in organizing political society, that we are all created equal before the law. And even that was hardly a self-evident truth at the time. It had never been so in any society in history. And in the United States that the Declaration created, we all know that slavery was still practiced to pick the most obvious inequality, to say nothing of the equality of women, and so on. Would it have been better then if the Declaration of Independence had been scrupulously transparent and honest and stated, we know it's self-evident that all people are neither created equal nor treated equally, but we believe that we should aspire to such equality, and so we will lie and claim that such equality is in fact the truth. No, of course not. The authors of the Declaration were engaged in a political speech of the highest and most consequential nature, and they got it just about right, a lot closer to right than anyone had before. So this is what troubles me, that secrets and lies can be not just necessary evils, but also unambiguously at times positive goods. I said earlier that secrets and lies are not the same, and in my work as a reporter and a writer, wrestling with the use and abuse of political power, particularly in some extreme and extremely telling circumstances, like the Rwandan genocide and its aftermath, or Abu Ghraib prison. In my work, I find that I'm generally more concerned with lies than with secrecy. As a journalist, of course, I'm constantly having to try to get around official secrecy or get under its skin to extract from the keepers of secrets information about what they're hiding and why. But nonetheless, I believe that governments must have secrecy in order to function. And I believe that individuals need secrets too. Most of us who are made uncomfortable by the amount of secrecy in the government are also made uncomfortable by the notion that our privacy, our own secrets might not be protected. We cherish the power that not being entirely known or knowable gives us. Thinking about these questions today, I come down to the fundamental and inextricable relationship between secrecy and identity that the great American novelist Robert Stone expresses so well in the voice of the anti-hero of one of his novels, a man named Reinhardt, who says, "If I had no secrets, how would I know who I was?" Could the same be said of lies? No, never. Lies are often employed to create, to protect secrets. But to say, if I didn't lie, how would I know who I am, makes no sense. You really cannot represent history. You really cannot represent the news. You really cannot tell people stories without grappling with lies. When it comes to political life and state power, I'm afraid that Hitler knew what he was talking about when he said something like, the great mass of people will rather fall prey to a big lie than to a small one. In my work in Rwanda, I have been interested above all in the really big lies, the lies of race science, the lies that drove the genocide, the lies of identity, the lies that allow people to think of mass murder as a utopian project. I think that the last point, how crimes are dressed up as a virtuous act, is a thread that runs through a lot of my work. Certainly, that was a big part of my attempt to understand what the American soldiers and the American high officers and paramount political leaders thought they were doing when they tortured prisoners in Abu Ghraib. The question there was, if we fight with terror, how do we know which is which? And I'm equally fascinated by the way that these big lies have corollaries for the individuals who get caught up in them. The lies by which the guilty can forgive themselves so easily that they often come to think that they are more sinned against than forgiveness. And the lies that we citizen observers in the world outside allow ourselves to ignore, crimes that are being committed under our noses or in our name.
but I'm not interested in these perpetual human problems by themselves. I'm not interested in secrets or lies or the political crimes of which they can be a symptom, as if they were complete stories in themselves. Ultimately, I write about aftermath, and what interests me above all is a way that in seeking to repair a torn-apart society, all the murky half measures that we call reconciliation and forgiveness and so forth really don't amount to much unless there's an effort to restore or create an overall story of the society and its history and politics that is more honest and more true than what has caused the harm. That is very different from the crazy calls one sometimes hears for absolute transparency and truth-telling. The absence of secrets and an insistence on truth can be brutal and dangerous too. So, I'm interested in dealing with the reality that secret and lies are a huge part of who and what we are, politically and personally. And so to grapple with them, we need to make judgments. We cannot simply stand for or against secrecy in the abstract. And how do we make those judgments? By recognizing secrets and lies as symptoms of deeper underlying political, historical, and personal crises. They are coping mechanisms that are sometimes terribly abused and sometimes save our lives and declare our finest ideals. I'm sure there is now no end of disagreement with me in this hall, and I wish I were there to defend these thoughts and suggestions, or better yet, to be informed and corrected by listening to what you all have to say. And now, through my proxy, Paul Holdengräber, I will fall silent and thank you. Horiek izan dira honen bestez, Filip Gurevitxek aireportu bazar batetik, Afrikako aireportu batetik bidalitako hitzak, hori izan da eskutitza. Decíamos que vamos a conversar sobre transparencia en política internacional. Me gustaría que diéramos un caluroso aplauso, una calurosa bienvenida a Rosa María Calaf y a Inocencio Arias. Sí. Muy buenas noches a todos. La práctica aquí es que el público permanece a oscuras y no todos estamos iluminados como si fuéramos Tom Cruise y Penélope Cruz. Pero es que así uno no sabe si está aburriendo al 30% de la sala o al 90%. Fantástico, muchas gracias. Así, mejor. Así vemos cuántos se duermen y a cuántos aburrimos. Bueno, quiero empezar dando las gracias a los responsables de Cuzuzuría y de Alhóndiga Bilbao por haberme invitado a estar aquí con gente importante como Rosa María y el periodista que nos ha fallado, y felicitarles por la organización de un evento de este tipo que creo que tiene una altura encomiable. Y también quiero agradecerles a ustedes que estén aquí para escuchar las amenidades que digan otros y los tópicos que diga yo. Bueno, yo voy a hacer algo, dado que estamos en el tema de la transparencia y de las mentiras en la política internacional, sabiendo que el que me ha precedido en la palabra iba a hacer algo de filosofía sobre el tema, ha dado unas ideas muy interesantes, yo iba a ceñirme a un caso concreto si están ustedes de acuerdo. En concreto me iba a referir a si en el tema de la guerra de Irak, que vivimos no hace mucho, la guerra de Irak, ha habido muchas mentiras, mucha fabulación, mucho fingimiento y mucha farsa. Y he escogido la guerra de Irak por tres razones. La primera es que es un hecho de la política internacional bastante reciente y España jugó un papel en ella, no era la protagonista, pero jugó un papel. La segunda razón es que fue enormemente controvertida y en España fue abundantemente censurada. Fue muy criticada en España la intervención americana en Irak y que el gobierno de España de la época la apoyara. Y por último, porque personalmente, yo, mi modesta persona, aunque como actor secundario, porque yo era actor secundario, la viví de cerca,
porque yo era el embajador en la ONU en esos momentos, en las Naciones Unidas, en el momento de la guerra de Irak. Entonces yo no era el torero que estaba en la plaza, yo era el bandillero que estaba en el burladero, pero veía el tema muy de cerca. Más infiere si en esos momentos España estaba en lo que se llama, formaba parte, el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces digo una cosita como introducción de qué es el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU tiene varios órganos importantes, pero fundamentalmente son dos. El secretario general, ese que aparece en la televisión, Kofi Annan, por muy sexy que fuera, no pinta nada. Era muy guapo, muy sexy, inteligente, hablaba muy bien, discursos que le preparaban, como a tantos políticos, pero el secretario general es el secretario. Los que mandan en la ONU son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Y el que más manda es el Consejo de Seguridad. La Asamblea General es esa cosa que vemos en la tele cuando va el presidente del gobierno español y habla allí, hay un señor allí en un podio de mármol verde, en un salón muy elegante, con muchísima gente, lanza un discurso que nadie está escuchando, entre ustedes y yo, nadie está escuchando, y luego se marcha y la cosa sigue. Y el Consejo de Seguridad es una sala más pequeñita, en la que hay una mesa en medio de forma de herradura, que es donde se parte el bacalao. ¿Por qué? Porque los que inventaron la ONU se hicieron un traje a la medida. Los que inventaron la ONU, que fueron Estados Unidos, Rusia, de soltera la Unión Soviética, China, Gran Bretaña y Francia, inventaron la ONU y dijeron, vamos a hacer, esto se me ha salido de la cintura, que he engordado y se me sale el micrófono, pero que ustedes lo oigan. Y dijeron, vamos a hacer una asamblea general que sea muy democrática, que todo el mundo tenga el mismo poder, por lo tanto Estados Unidos vota igual que Andorra, imagínense ustedes, tiene el mismo poder, y China lo mismo que Mauritania, pero en esa asamblea general en la que están todos, y en la que está este señor subido en el podio de mármol verde, lo que se aprueba allí no tiene obligatoriedad jurídica. Mientras lo que se aprueba en el Consejo de Seguridad, donde hay 15 países, 5 permanentes, que son los 5 señoritos de la ONU, los 5 que he mencionado, Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y 10 que son elegidos por 10 años, lo que se aprueba en ese órgano más pequeñito de 15 miembros, eso tiene obligatoriedad jurídica. Por lo tanto, es el órgano realmente importante de la ONU. Y sobre todo, pasan por él, ese órgano es competente para tratar de los temas que afectan a la paz y a la guerra. Por lo tanto, es el órgano más importante del Consejo de Seguridad. Y España estaba en esas fechas, para bien o para mal, en un primer momento pensamos que para bien, por un éxito de España sacamos 180 votos de 182 que había, y entonces nos pusimos todos muy inflados, yo estaba de embajador, el gobierno se puso muy inflado, pero luego tendría consecuencias bastante dudosas sobre la política del gobierno al tener España que involucrarse en la guerra de Irak y si está en el Consejo de Seguridad, tu visibilidad es enorme para bien o para mal. Y como en España el tema fue criticado, esa visibilidad le fue nociva al gobierno. Entonces, ahora intentaré explicar las mentiras o no mentiras que se han tejido alrededor de la guerra de Irak, sobre todo en nuestro país. La reacción en España a la guerra, lo recordarán todos ustedes, incluso los más jóvenes, fue diametralmente opuesta a la que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos toda la gente cerró filas en torno al gobierno, apoyaba la intervención en Irak y la apoyaba de forma decidida. En España no, en España es lo contrario. En España 74%, 71%, 77% de la gente estaba en contra. ¿Por qué había esa enorme diferencia? Pues de la parte de Estados Unidos es muy sencillo de verlo si examinamos lo que acaba de ocurrir. Estados Unidos había sido atacado en las Torres Gemelas, habían muerto 3.000 personas en el mismo día, se habían derribado edificios emblemáticos de Estados Unidos por un acto terrorista por unos señores con los que Estados Unidos en principio no estaba en guerra. Esto creó un trauma nacional y la gente se unió detrás del presidente y lo siguió en la intervención, primero en Afganistán y después en Irak. E incluso los senadores, con algunas excepciones como Obama, que votó en contra, o como Ted Kennedy, los senadores, 77 de 100 senadores votaron a favor de la intervención en Irak. Por lo tanto, en Estados Unidos la política de Bush de intervenir militarmente en los dos países, Afganistán e Irak, fue casi unánimemente apoyada. Incluso la prensa estadounidense no cuestionó que se entrara en la guerra. Pensaron que a Estados Unidos había sido humillado y que tenían que poner en su sitio que lo habían humillado. Bien, en España ocurrió justamente lo contrario.
En España la postura del gobierno de Aznar fue, si no totalmente, bastante incomprendida, y el gobierno fue objeto en los medios de información, en la opinión pública, enormemente criticado. Y hubo enormes manifestaciones en contra de que España apoyase. España no estuvo en la guerra, digamos las cosas. España no envió soldados a la guerra, pero sí apoyaba militarmente al gobierno de Estados Unidos, y yo soy testigo porque yo tenía que votar en la ONU al lado de Estados Unidos, o sea que sí lo apoyó. Y eso aquí fue enormemente popular. ¿Por qué aquí fue la intervención en Irak tan impopular? Pues por dos razones, diría yo. La primera, que luego serán cuestionables y las discutiré brevemente. La primera es que el pueblo español es un pueblo pacifista. Entonces cualquier intervención militar pues está en contra de ella en principio. Y la segunda razón es que España aparecía como aliado de Estados Unidos, cosa que en España es algo muy impopular. Aparecer como el lacayo de Estados Unidos en nuestro país es enormemente popular. España se puede aliar con quien sea, menos con Estados Unidos para una intervención militar. Esto es un cóctel explosivo. Luego, si tengo tiempo, trataré de decir o de demostrar que ese pacifismo español del que tanto nos enorgullecemos, y que es loable, que es meritorio, sin embargo, tiene mucho de selectivo, es muy a la carta. El español, con frecuencia, en muchos conflictos, le resbalan, le importan un pimiento, y en ciertos conflictos, sobre todo si Estados Unidos es el instigador de los mismos, se pone muy nervioso y tira inmediatamente de pancarta. Bien, pero vamos ahora al tema de las mentiras y verdades. Si tengo tiempo, diré algo sobre si estos dos ingredientes, el pacifismo y el antiamericanismo, son ingredientes puros o si son un poco falseados. Lo primero que se dijo sobre la guerra es que Estados Unidos y los que lo apoyaban, Gran Bretaña, Rumanía, Polonia, Italia, España, el gobierno de Aznar, estaban haciendo algo en contra de la ONU, que la ONU se había pronunciado en contra de la intervención. Esto es verdad y es mentira. La ONU nunca apoyó la intervención en Irak. Y una vez más soy testigo, porque cuando intentamos sacar los 9 votos que hacían falta para que el Consejo de Seguridad son 15 miembros, como he dicho, y para aprobar cualquier resolución hace falta que 9 voten a favor. Pues cuando intentamos, el embajador americano, el inglés y mi humilde persona, sacar los 9 votos, no lo conseguimos. Cuando creíamos que estábamos a punto, al final Chile y México dijeron que no, entonces se cayó el edificio y no pudimos sacar la resolución. La resolución la retiramos. Ahora bien, eso quiere decir que la ONU no apoyó la intervención, como no apoya otras muchas, pero no quiere decir que la ONU se había pronunciado en contra de la intervención. Es decir, que cuando Estados Unidos intervino, la ONU le había dicho que no interviniera. No, señor. A la ONU no se le dejó opinar porque no hubo votación sobre el tema, igual que había ocurrido en Kosovo. En Kosovo, 4 o 5 años antes, se intervino, la gente en España no protestó, nadie protestó, pero no había la menor aprobación de la ONU. También se circunvaló a la ONU. Por lo tanto, la primera afirmación es discutible. La segunda afirmación es que se intervino en la guerra cuando el inspector del armamento de Naciones Unidas, un sueco muy honesto, que se llamaba Blix, había manifestado de forma inequívoca que las armas de destrucción masiva no existían, que era una patraña. Eso es totalmente mentira. Esto ya no es discutible, es totalmente mentira. El señor Blix nunca se pronunció en un sentido o en otro. El señor Blix dijo que él no encontraba las armas, que necesitaba mucho más tiempo y que veía que no se lo iban a dar para ver si las descubría, y que no podía decir ni una cosa ni la otra. Y la última frase que dijo ya cuando faltaban muy pocos días para que estallara lamentablemente el conflicto, dijo: ¿qué les diría a ustedes? Se ha avanzado, las autoridades iraquíes están más cooperativas, pero falta aún la voluntad política en la cúpula de contar todo lo que hay. Si la voluntad política de la cúpula fuera como ocurrió en Sudáfrica hace unos años, esto lo habríamos descubierto de la noche a la mañana. Yo no puedo decir si las hay o no las hay. Por ahora no las encuentro, y si me dieran más tiempo, quizá podría demostrar que no las hay, pero no puedo pronunciarme definitivamente. Después, la tercera afirmación es que se hacía una guerra por el petróleo. Esta afirmación
es verdad, es mentira. Bueno, yo diría también que es discutible y es muy posible que el petróleo entrase en la mentalidad de los dirigentes americanos, pero los analistas piensan que no era la única razón, que había otras razones como la estabilidad de Israel, como el cambiar el régimen en Irak, como eliminar a Saddam Hussein, que había otras razones. Pero esta razón del petróleo en España prende inmediatamente, prende tan rápida como el petróleo. En España yo pienso que hay muchos españoles, familiares míos incluso, que están viendo la televisión después de comer y oyen que dice el presidente norteamericano ha decidido, está el tipo así medio durmiendo, ha decidido tal, y lo oyen, y después oyen la siguiente cosa, está medio durmiendo, ha subido el precio del petróleo, lo oyen tal, y luego rato, ha habido una explosión en un pueblo de Murcia, y oyen explosión, petróleo, presidente americano, y se levanta y dice, Maripepa, dame la pancarta, y sale corriendo por la pancarta. O sea que hay una obsesión que no ocurre, o Conchita, o como se llame, o Aránzazu, dame la pancarta, y americano, imperialista. Entonces es una obsesión que puede que influyera, yo no lo niego, pero que era la única cosa, la obsesión. Recuerdo el bueno de Fernán Gómez, el actor, un tipo inteligente donde los haya y culto, pues en un mitin en Madrid, petróleo, yo creo que era un exagerado. Y por último viene la supuesta o la mentira más gorda o la supuesta mentira más gorda, y es la de que las armas de destrucción masiva era una patraña, que todo estaba inventado por Bush, que le comió el coco a Blair y a Aznar, y que Bush sabía perfectamente que no existían y que montó toda la cosa con ese pretexto para invadir Irak. Bueno, yo diría esto, que es cierto que Bush y la CIA trataron de maquillar la realidad, exageraron las cosas que apuntaban a que había armas de destrucción masiva y minimizaron todos los detalles que apuntaban a que a lo mejor no las había. Yo eso ahora en aquel momento no, pero ahora no tengo la menor duda. Ahora, que Bush creía que no había armas de destrucción masiva, eso no estoy tan convencido. ¿Por qué? Primero porque no lo oí en Naciones Unidas. Yo hablando con todos los embajadores, a mí varios embajadores que me apreciaban y yo a ellos, que me decía, Inocencio, vais a meter la pata con la intervención en Irak. Y decían literalmente, este tío es un hijo de su madre, Saddam Hussein se referían, tiene las armas, bien, correcto, pero ¿qué vais a conseguir con una guerra? Vais a conseguir que el país se arme un caos y vais a crear una inestabilidad en la zona. Es una barbaridad aunque tenga las armas. No recuerdo nadie que me dijera que armas tenía, pero que no, las armas no las tenía. Pero es que, aparte de eso, ¿por qué la gente creía que tenía las armas? Pues sencillamente porque en el pasado reciente las había utilizado. Es decir, Saddam Hussein había gaseado a su población, a los kurdos, no había tirado una bomba atómica, había utilizado armas químicas. Y después había gaseado a los iraníes. Por lo tanto, como en el pasado reciente las había tenido, pues era normal que se creyera que la tenía. Y luego había otra razón político-jurídica que uno pensaba, las tiene que tener. Yo estaba convencido que las tenía y luego me columpié. Y cuando nos columpiamos todos, luego cuando dije aquí en unas declaraciones a la prensa que si no aparecían las armas íbamos a hacer el ridículo, que todos se ponían en tela de juicio, el gobierno me castigó sin vacaciones. O sea que yo me desayuné más tarde, pero yo creía a pie juntillas que la tenía, primero porque la había utilizado, y el embajador iraní nos contaba la cantidad de mutilados que había en Irán por las armas químicas y gaseosas que le había tirado Saddam Hussein. Y luego, el pasado reciente era eso, que había incluso gaseado a su pueblo. Pero por otra parte, como digo, hay una razón jurídico-política, y es que en noviembre del año 2002, las Naciones Unidas aprobaron una resolución, el Consejo de Seguridad, muy categórica, la resolución 1441, en la que se conminaba a Saddam Hussein a que probara que no tiene las armas. Y se le decía que se le daba una última oportunidad y que si no presentaba las pruebas fehacientes de que las había destruido, entonces se atendría a las últimas consecuencias. Entonces, si esta resolución había sido aprobada unánimemente por el Consejo de Seguridad, los 15 miembros, y Saddam Hussein seguía enseñando algo, enseñando la patita, pero no enseñando los muslitos, pues entonces uno tiene derecho a pensar, este hombre está ocultando algo. Después de ese texto tan categórico que aprobó las Naciones Unidas, Saddam Hussein se ha remoloneado. Por tanto, yo diría
que era una creencia generalizada que las tenía independientemente de que Bush maquillara la realidad o exagerara los detalles que apuntaban a ello. Y diría que, podría citar, pero falta de tiempo no lo hago por falta de tiempo, manifestaciones de políticos importantísimos de la época que decían que Saddam Hussein tenía el arma de destrucción masiva. Clinton, enemigo de Bush, le había dicho de forma clara. Chirac le había dicho de forma clara. Chirac dijo 20 días antes de la guerra: yo no creo que este señor tenga el arma nuclear, pero muy probablemente tiene las armas químicas y hay que quitárselas. Eso dijo Chirac, que fue el principal enemigo europeo de Bush en la guerra, el que menos quería que hubiera guerra. Y por otra parte, también era muy curioso que los medios de información estadounidenses, incluso los periódicos que eran contrarios a Bush, creían a pies juntillas que las armas existían. Entonces, si había esa creencia de que las armas existían, generalizada, digo, casi certeza, diría yo, ¿por qué entonces Naciones Unidas no apoyaron la intervención? Puede preguntarse un pacifista, y hará muy bien en preguntárselo. Pues yo diría que la razón principal es que había una mayoría en Naciones Unidas, no abrumadora, pero mayoría, que decía: este hombre tendrá las armas, este hombre es un hijo de su madre, pero ¿por qué vamos a hacer una guerra? Vamos a forzarle a que tenga más inspecciones durante más semanas y más meses, y entonces al cabo de más meses o de 10 meses o lo que sea, descubriremos que la TIE no las tiene sin necesidad de una guerra. Por eso no obtuvo apoyo la resolución. Y entonces, dada esa situación, en Naciones Unidas, muchos gobiernos, por un sentimiento honesto, pacifista, y otros por sentimiento antiamericano, que también lo sabía, pues entonces hubo una... No nos pusimos de acuerdo. Es decir, yo diría que si en el Consejo de Seguridad podía tener en los partidos de la operación 6, 7, 8 votos, pero hacía falta 9, y en la Asamblea General, aunque no cuenta lo que dice la Asamblea, como he explicado antes, porque sus decisiones no son obligatorias, yo diría que eran más los que no querían que se fuera a la guerra. Yo diría que había casi el doble de países que no quería que se fuera a la guerra, por las razones fundamentalmente que he apuntado. Y uno puede preguntarse por qué Saddam Hussein, viendo 250.000 soldados americanos en sus fronteras, sabiendo lo que hubiera ocurrido unos años antes, en que los americanos con Bush padre también tuvieron una guerra con él y se pararon las puertas de Bagdad, porque Bush padre pensó que era peor echarlo del poder, que sería más desestabilizador que se quedara en el poder, ¿por qué siguió revoloneando y jugando al ratón y al gato con los inspectores de la ONU y con la ONU y con Estados Unidos? Sabiendo que si había una guerra, a él le podía costar el poder y la cabeza, como le costó. Pues entonces, la teoría, hay muchas teorías, pero las teorías que se han abierto más camino últimamente es que él pensó que Estados Unidos haría una guerra limitada como la vez anterior y sobre todo estaba obsesionado con que su pueblo creyera que tenía las armas de destrucción masiva y sobre todo que Irán, su enemigo ancestral, creyera que tenía armas de destrucción masiva. Como dijo el inspector jefe, este señor tan honesto, dijo: bueno, es que mucha gente se le ha muerto un perro, pero para que no entren los ladrones sigue poniendo el letrero en la puerta del chalet diciendo: tengan cuidado, perro peligroso. Y pues Saddam Hussein hizo más o menos lo mismo. Y ahora voy, y termino porque el tiempo apremia, y el verbo de Rosa María será más elocuente que el mío, voy a hablar un poco del pacifismo español, que como he dicho antes, y esto nuevamente, cuando lo digo, lo he dicho, lo dije en la radio y me ha llamado un señor y casi me insulta. Pero en fin, yo lo pienso y yo lo digo. El pacifismo español yo lo encuentro un poco selectivo, un poco a la carta. Es decir, hay múltiples ejemplos en la historia reciente en que los españoles no se han sentido motivados para protestar, no han sentido una repulsa generalizada para protestar cuando ha habido una catástrofe humanitaria causada por el hombre. Entonces puedo citar varios casos.
el señor que no ha venido a la charla hoy, y me hubiese gustado que hubiese venido porque ha escrito un libro muy interesante sobre el tema, han narrado la catástrofe de Ruanda. La catástrofe de Ruanda fue un genocidio. Durante unos 100 días, unos habitantes de Ruanda, los miembros fundamentalmente de un grupo étnico, de los Hutus, mataron a machetazos a 800.000 personas en 100 días. Es decir, una población más grande que la que tiene Valencia, a machetazos. Y, sin embargo, la opinión occidental, en Francia hubo un poco de remolino, en Holanda otro poquito, en Alemania otro poquito, en España nadie se inmutó. Nadie se inmutó, no se supo con claridad que estaba ocurriendo un genocidio de tal magnitud, pero sí llegaron noticias de que estaba ocurriendo una catástrofe. Nadie se inmutó, pero lo más mínimo, no recuerdo que nadie me comentara o que nadie, pero digamos ya de tirar pancarta, eso por supuesto que no. Pero en fin, ese sería un caso muy claro. Luego tenemos el caso de Afganistán, un poco anterior, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán con menos razones de las que Estados Unidos invadió Afganistán. Estados Unidos atacó a Afganistán porque los talibanes los talibanes y Al-Qaeda, que había destruido las Torres Gemelas, matando a 2.970 personas, es decir, la cifra de muertos más grande ha habido en Estados Unidos desde la batalla de Antietam en la guerra civil americana, se produjo el día de las Torres Gemelas. Nunca en la guerra del Vietnam, nunca en la Segunda Guerra Mundial habían muerto tantos americanos el mismo día. Y ese día murieron, sin que Estados Unidos estuviera en guerra, casi 3.000. Entonces Estados Unidos, sabiendo que Al-Qaeda estaba refugiado en Afganistán, invadió Afganistán. Esto aquí levantó un poco de remolino, pero no demasiado. Lo de Irak fue lo que levantó más remolino. Pero la Unión Soviética, unos 10 años antes, había invadido Afganistán, perdió 15 o 20.000 hombres, fue estrictamente para poner en el poder a un vasallo comunista, nadie la había atacado, y sin embargo, aquí fue un tema que, bueno, sí, creo que no fuimos a la Olimpiada de Moscú como protesta, pero aquí no hubo ni 3 personas delante de la embajada soviética, absolutamente nada. Y pensemos el caso más llamativo, por supuesto, hace 3 o 4 años, el caso de Darfur en Sudán, la ONU lo ha clasificado de genocidio y nada, también nos ha revelado. Pero pensemos el caso más claro, el de Kosovo, que ocurrió un poquito antes de Irak. En Kosovo había una limpieza étnica por parte de Milosevic. La OTAN intervino sin permiso de Naciones Unidas. Ocurrió idéntico caso al de Irak. Naciones Unidas empezó a discutir el tema, pero al final no se puso a votación porque otra peculiaridad que tiene las Naciones Unidas es, por lo que he dicho antes, que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los creadores de Naciones Unidas, se hicieron un traje a la medida. Otra peculiaridad bochornosa de Naciones Unidas, ahora lo puedo decir que estoy jubilado, si yo estuviera jubilado mi ministerio me llamaría la atención porque estaría ofendiendo a los 5 países marqueses, a Estados Unidos, a Rusia, a Francia, a China, y diría, este embajador ya está saliendo de madre. Bueno, ahora lo puedo decir porque estoy jubilado. En Naciones Unidas, los 5 países fundadores y que se llaman miembros permanentes del Consejo de Seguridad, miembros permanentes, tienen el privilegio bochornoso de que pueden cualquiera de ellos, uno solo de ellos, repito, uno solo de ellos, puede detener, paralizar, vetar cualquier resolución que quiera aprobar el Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad quiere aprobar una resolución para intervenir en el Congo, porque han muerto en el Congo 3 o 4 millones de personas, y si un país de los 5 señoritos, esto que acabo de mencionar, veta, aunque los otros 14 digan que hay que intervenir, y aunque los 192 miembros que tiene ahora la Asamblea, o 193, porque el mismo diría que no, 191 dijeran que hay que intervenir, no se puede intervenir porque uno de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, los llamados permanentes, los marqueses, dicen que no se puede intervenir. Entonces, ¿qué ocurrió en el caso de Kosovo? En el caso de Kosovo, Europa tenía una tragedia en sus puertas y estaba pensando en intervenir.
Y además, por si faltaba poco, los países árabes e islámicos, como la minoría que estaba siendo domeñada, humillada y aniquilada era islámica, entonces querían que se interviniera. Entonces Europa pidió auxilio a Estados Unidos para intervenir, porque sin la aviación americana la operación de Kosovo no habría podido realizarse si no mandábamos tropas sobre el terreno, y los europeos no quieren mandar tropas sobre el terreno. Es decir, los dirigentes de Francia, de Alemania o de España, si hay una operación humanitaria, no quieren que los niños o niñas de Burdeos, de Bonn, de Leipzig o de Valencia o de Bilbao vayan a pegar tiros. Entonces, eso soluciona con frecuencia con la aviación americana. Entonces, los europeos pedimos ayuda a la aviación americana. Pero el caso se discutió en los pasillos de la ONU, me acuerdo muy bien. Y se iba a llevar a la ONU porque había una mayoría clara a favor de que se interviniera. Pero no, porque corrió el rumor, estrictamente el rumor, de que Rusia, que era aliada de Serbia, vetaría la intervención de la ONU. Y entonces, ante el temor de que si se llevaba y Rusia la vetaba, la operación a partir de ese momento se convertía en claramente ilegal, se hizo lo mismo que en Irak. No se llevó el tema, se llevó, pero no. Se empezó a discutir, pero no se llevó. Bueno, pues este caso de Kosovo, en el que, como digo, se intervino militarmente, hubo muertos, no pocos, en fin. Este caso tampoco en España levantó la menor ola de indignación. No recuerdo ni las pancartas ni las manifestaciones. No lo hubo. Y si Irak era ilegal, Kosovo era más ilegal, porque no había resoluciones categóricas, tan categóricas de la ONU, que condenasen a Milosevic como las había en Irak con Saddam Hussein. Y termino. Si en España el radar de la opinión pública no detecta el protagonismo de Estados Unidos, Estados Unidos puede actuar como en Libia en la sombra, pero no ser protagonista. Si no detecta el protagonismo de Estados Unidos, ni que existe el petróleo, entonces la opinión pública española se comporta de una forma. Pero si en la pantalla aparece Estados Unidos como protagonista y hay rumor del petróleo, solo basta que cualquier grupo político movilice a la opinión pública, que la opinión pública española se moviliza rápidamente porque no es precisamente muy proamericana. Entonces, por lo que digo yo, que independientemente de que uno resienta las maniobras de Estados Unidos y su política a veces arrogante, en mi opinión el pacifismo de nuestro país es claramente selectivo, es a la carta. En unos casos somos los más pacifistas del mundo, en otros casos nos callamos y miramos por otra parte. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Voy a empezar por disculparme porque ya ven qué voz tengo. Estoy además, en fin, que he tenido fiebre esta noche, o sea, estoy un poco fatal, pero estoy tan encantada de estar aquí que espero que eso me hará vencer las dificultades físicas. Bueno, también agradecer, por supuesto, a Guntun Suria la posibilidad de estar aquí, pues, en fin, sobre todo, ya digo, también con ustedes, porque nosotros podríamos estar aquí encantados, pero si no estuvieran ustedes ahí no sé qué haríamos, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Desde luego, Alhóndiga Bilbao, que yo no lo conocía, un lugar absolutamente que me ha parecido francamente muy atractivo y me gusta muchísimo. Y sobre todo la oportunidad, el tiempo, el momento de poder hablar de cosas que son importantes y de reflexionar juntos, ¿no? Porque, bueno, pues últimamente en esta sociedad de pasarela que hemos montado, esto no es tan habitual, ¿no? Y realmente creo que pues, le dedicamos poco tiempo, tenemos poco tiempo para pensar. También le quiero agradecer a Joseba, o sea, en su presentación. Con Joseba coincidimos en el Hotel Marriott en Islamabad, precisamente pues, poco antes de que arrancara la campaña de Afganistán y después, posteriormente, cuando empezó ya. Bueno, dicho todo esto, o sea, de verdad que estoy muy contenta de estar aquí, voy a hacer, sinceramente, lo que pueda, ¿eh? Y para mí lo que es verdaderamente un privilegio
es estar aquí con este señor, al que también conozco desde hace muchos años. O sea, nos encontramos, bueno, pues en los años 70, a principios de los 70 nos conocimos, ¿no? Y sobre todo por una razón, que no voy a hacerla, en fin, decir más porque parece que sea simplemente peloteo, sino porque lo que acaba de contar creo que, bueno, pues justifica lo que estoy diciendo, que es un privilegio, a que cuando nos cuentan las cosas las entendemos mejor, ¿no? Bueno, pues eso es lo que habría que hacer más a menudo, ¿no? Y no pasar pues, por los temas importantes solo a golpe de titular. O sea, me sale la vena periodística y entonces realmente siempre me siento muy frustrada de que acontecimientos tan importantes, ¿no?, como el que has relatado de esa forma tan sencilla y que todo el mundo hemos entendido que había aquí, que había allá, etc. Y luego ya cada uno puede tomar o sea, la decisión, tener la opinión que quiera, interpretarlo como quiera, pero siempre en base a los hechos reales. O sea, es decir, hay que saber lo que ha pasado para poder bueno, pues decidir qué opinión queremos tener respecto al hecho en cuestión, ¿no? Así que creo que es un privilegio de verdad y es una pena que no tengamos tiempo para que nos cuentes muchos más casos, ¿no? Yo tampoco voy a hablar, como decías, ¿no?, porque efectivamente ya sabía que Philippe iba a hacer, pues, en fin, una exposición fantástica y no puedo añadir absolutamente nada más a lo que él ha dicho y simplemente decir que estoy absolutamente y totalmente de acuerdo con todo, absolutamente lo que ha expresado, ¿no? Vivimos realmente en ese mundo que él contaba, pues efectivamente, de secretos y de mentiras. Por eso pues está muy apropiado el título de este encuentro. Hace un par de semanas tuvimos unos encuentros en Segovia que se titulaban Mujeres que transforman el mundo. Y bueno, pues habíamos invitado a una serie de activistas de distintos países donde, desde un punto de visión de género, hay pues, grupos que están tratando de evitar, o sea que, pues, en fin, en unos lugares centenares, en otras miles de mujeres pues, sean asesinadas o sean violadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las personas estaba pues, una afgana, había una persona de México, había una compañera de Sierra Leona, y estaba invitada Kadia Tsuba del Congo, ¿no? O sea, una periodista que en el Congo tiene que estar protegida por Naciones Unidas porque ha sido amenazada de muerte porque está denunciando lo que ocurre en el Congo. Probablemente, si yo lo digo así y pregunto, como decía Philippe, ¿cuántos de ustedes saben lo que está pasando en el Congo? Pues probablemente pues muy pocos levantarán la mano, ¿no? En el Congo hay un conflicto, y no me voy a alargar porque si no se nos va a ir el tiempo, un conflicto que ya viene durando mucho tiempo, tú lo has mencionado, en donde hay pues, varios millones de muertos y donde se calcula que pues, prácticamente unas 1000 mujeres al día son violadas, donde se está destruyendo absolutamente el tejido social, etc. Y no lo sabemos, y tiene mucho que ver con nosotros hasta cierto punto, estamos muy vinculados. ¿Por qué? Porque esa guerra, esa violencia tiene sus raíces en la explotación de unos recursos y por tanto pues, unos intereses económicos, o sea, que priman esos intereses económicos por encima del bienestar y de la vida de los congoleños. Y gran parte de estos recursos, si no todos, pues tienen que ver con nuestro bienestar. O sea, donde nosotros vivimos en esta burbuja de riqueza y muchas veces pues, de despilfarro, que está rodeada por un mundo en donde muchas veces la gente no sabe si va a comer, ¿no? Y concretamente tiene que ver con algo que son los teléfonos móviles y que son pues, nuestras iPods y todas estas cosas, ¿no? Es decir, un mineral que se llama coltán, etcétera, etcétera. Bueno, no voy, ya digo, a entrar más en esto, pero pese a todo esto, prácticamente nunca se habla del Congo. Y entonces lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos por qué, ¿no? Bueno, pues porque hay todos esos intereses detrás, ¿no? Y entonces hay una voluntad de que pues, no se sepa qué está ocurriendo en el Congo. ¿Por qué esta activista, esta compañera periodista, Kadia Tsuba, no pudo venir a esta reunión que teníamos en Segovia? Bueno, pues porque no hubo manera de que le dieran los papeles para que pudiera viajar. Se retrasó el vuelo 3 veces, se cambiaron los vuelos, etcétera, etcétera. Hasta el último minuto parecía que sí y no pudo venir. Seguramente si ahora pregunto, todos ustedes pensarán que el Congo
no la dejó salir. Bueno, pues no, fue el espacio Schengen que no la dejó entrar. O sea, es decir, fue la democrática Europa, a través de la Embajada de Bélgica, que no dio los papeles, o sea, es decir, no dio la autorización para que pudiera viajar a España, ¿no? Es decir, que tenemos una responsabilidad con este tipo de ocultaciones, ¿no? O sea, que, bueno, pues no sabemos. El título de transparencia en la política internacional, pues es un título amplio, ¿no? Y se puede abordar, evidentemente, refiriéndonos a la transparencia desde distintos aspectos y desde distintos puntos de vista. El militar, o sea, que es el primero, pues bueno, que nos surgirá, que ya Philippe ha mencionado en su texto, ¿no? Por supuesto, el político, el económico, ¿no? Es decir, cuando hablamos de relaciones internacionales en lo económico, bueno, pues hay unas normas, y en fin, esto lo explicaría muchísimo mejor Chencho que yo, pero que tienen que ver pues, con la corrupción, en fin, la financiación de partidos, etcétera, con una serie de elementos que están siempre presentes, o casi siempre presentes, en las relaciones internacionales en su vertiente económica, ¿no? Así que, bueno, todo esto está impregnando continuamente las relaciones y todo eso que vemos en los periódicos y que de pronto, pues ya digo, lo pasamos con un simple titular. Los secretos de Estado y la prerrogativa pública de saber, ¿no? O sea, es decir, la transparencia, pues probablemente está claro, y lo ha dicho Philippe también, que tienen que combinarse para no comprometer la seguridad nacional, y eso me parece que, bueno, hay algunos de estos que mencionaba Chencho, que siempre pues tienen la pancarta a punto, que probablemente lo discutirían, pero en general parece que en esto pues estamos muchos más de acuerdo, ¿no? Es decir, las filtraciones de asuntos delicados pues continuamente han puesto sobre la mesa las dudas, ¿no?, sobre el equilibrio que tiene que haber entre la transparencia informativa y la seguridad. ¿Podríamos decir que son las exigencias de la seguridad las que marcan el nivel de transparencia de los gobiernos, o es, y debería ser, la libertad de prensa la prioridad para asegurar la responsabilidad del gobierno, ¿no? Contar toda la información es siempre bueno. No puede ocurrir que contarlo todo pues, entorpezca la diplomacia silenciosa, que es absolutamente necesaria, ¿no? Es decir, este tipo de preguntas pues son muchas de esas preguntas que habría que hacerse cada vez que vamos a decidir cuál va a ser nuestra opinión ante una determinada actuación de determinado gobierno, de determinado grupo. El hecho es que la ocultación de la verdad y la mentira como forma de gobierno son unas prácticas absolutamente generalizadas en Europa, en Estados Unidos y desde luego en el resto del mundo, ¿no? Y esto es así, y creo que Philippe también lo ha dejado bastante claro. Los políticos han logrado el prodigio de comunicar constantemente, de estar continuamente diciendo cosas, pero casi siempre, con mucha frecuencia, no siempre, por supuesto, comunicando opacidad, ¿no? Porque todo esto que nos ha explicado Chencho también, y que, bueno, pues que, en fin, ya digo, podemos luego opinar lo que queramos, pues muchas veces no es explicado con esta claridad, ¿no? O sea, se dan retazos de información y nada más, ¿no? Yo realmente, ya digo, tengo clarísimo que la transparencia absoluta no es posible, que el ejercicio del gobierno exige un grado de secretismo, ¿no? ¿Hasta dónde el grado de secretismo? Bueno, pues ahí está la cuestión. Tenemos un ejemplo de, por ejemplo, la llamada operación antiterrorista conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea, con los centros clandestinos de detención, después del 11 de septiembre, los programas que compartieron datos, etcétera, etcétera, que todo esto se ocultó a la población, ¿no? Cuando se supo, se crearon muchísimas tensiones y hubo un gran enfado, también como señalabas, parecido, ¿no? Pues, bueno, pero cabría preguntarse si, por una parte, valió la pena el ocultarlo para crear toda esta intranquilidad, o si realmente había necesidad de ocultarlo, ¿no? Y, bueno, pues tendríamos que progresar en esta disyuntiva y escuchar a quienes estuvieron en estas decisiones, ¿no? Y saber por qué se tomaron unas y se tomaron las otras, ¿no? André Malraux decía que la verdad de un hombre empieza a partir de lo que oculta, ¿no? Y el periodismo, y por esto pues realmente el periodismo nunca ha sido fácil, tiene que ir siempre más allá, o sea, es decir, tiene que tratar de buscar lo que está detrás, pero con responsabilidad, ¿no?
Como periodista, creo que lo que debemos hacer es, por supuesto, no reproducir lo visible, sino visibilizar, o sea, lo invisible, ¿no? Pero siempre que no cause un daño mayor que el que se espera conseguir, ¿no? Y este equilibrio es muy difícil, ¿no? Porque bueno, pues en este momento se trabaja con mucha prisa, hay unas presiones por entrar en esa estética del espectáculo, en la estética del más difícil todavía. Bueno, pues hay una cierta tendencia a creer, o sea, poner por encima el impacto que la importancia de los hechos, ¿no? Se elige lo que impacta por encima de lo que importa, ¿no? Entonces me parece que sería importante formar a los periodistas, es decir, educar a los periodistas en la idea de que no todo vale, ¿no? Y de que realmente los medios tienen que saber manejar el derecho del ciudadano a la transparencia, por supuesto, ¿no? Pero hay que saber manejarlo con responsabilidad, ¿no? Creo que otra cosa que también habría que hacer y que afecta a lo que estamos hablando, ¿no? A cuándo contar, porque yo, como ven, bueno, evidentemente lo que estoy haciendo es hablarlo desde el punto de vista periodístico, ¿no? Lo que habría que hacer es también educar en esa relación entre los periodistas y los diplomáticos. No sé si Chencho está de acuerdo conmigo, pero porque hay muchísimas disfunciones en esa relación, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Que depende de las personas, es decir, que depende, bueno, pues del tipo de diplomático y del tipo de periodista. Pero creo que tendría que haber una formación para dar unos datos más objetivos que permitan, o sea, a todo el mundo, en los dos lados, entender cuál es la función del otro y combinarlas en función del bien común. Porque, en definitiva, tanto los periodistas como los diplomáticos estamos al servicio de la comunidad. O sea, es decir, estamos al servicio, o sea, de ustedes, es decir, del receptor de nuestro trabajo, ¿no? Yo, igual que Philippe, el silencio, pues, es decir, el secreto, pues creo que puede estar justificado muchas veces y que son dos cosas distintas, absolutamente distintas, como él ha dicho. Yo no voy a entrar tampoco más detalles en esto, pues el silencio que la mentira. Y también, como él ha dicho, me ocurre lo mismo. La mentira sí que me repugna profundamente y además me parece absolutamente una agresión, ¿no? Y bueno, y además ya sabemos que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, ¿no? Y que otra cosa todavía peor, que muchas veces las mentiras conducen al error en el momento de tomar decisiones, porque, como acabamos de ver, si no sabemos realmente cuáles son los elementos que constituyen los hechos, no podemos tomar una decisión adecuada. Entonces podemos equivocarnos y un error que se repite, es decir, un error de la mayoría, puede acabar también convirtiéndose en una supuesta verdad, ¿no? Que conduzca a tomar unas determinadas decisiones que lleven a unas determinadas acciones, ¿no? La manipulación de los hechos, por supuesto, como he dicho, o sea, los hechos son los que son y nadie los posee, y hay que tratar de reflejarlos de la forma más precisa, más honesta, más rigurosa posible. Pero incluso el lenguaje es muy importante. Y ahí quiero hacer una pequeña referencia a esta intrusión del políticamente correcto, ¿no? Porque el políticamente correcto, que es, pues, digamos que la amabilidad de las palabras, pero la manipulación de las ideas, ¿no?, atenta contra la transparencia, ¿no?, atenta contra el derecho a saber, o sea que en el fondo es una mentira, ¿no? Lo políticamente correcto persigue, pues, conquistar las mentes, ¿no? Bueno, pues cuando decimos personas de rentas elevadas, en lugar de decir ricos, pues parece que queda mejor, ¿no? Las palabras usadas buscan provocar una reacción emocional que va más allá del significado de la palabra y, sobre todo, que va más allá de proporcionar el real conocimiento de lo que significa esa palabra, de lo que estamos diciendo con el uso de la palabra, ¿no? Y es decir, pretende conseguir lograr adhesión
más que reflexión y pretende conseguir afiliación más que debate. Esto en el tema de Yugoslavia, de la crisis yugoslava, antes de que empezara la guerra en Yugoslavia, se ha estudiado muchísimo, ¿no? Es un ejemplo muy claro de cómo la manipulación, es decir, la manipulación de los hechos, o sea, me voy a referir ahora a dos ejemplos, una de manipulación de los hechos, otros de eufemismos, ¿no? O sea, de este políticamente correcto. O sea, la manipulación de los hechos hizo que se plantearan continuamente, sobre todo en las televisiones serbia y croata, es decir, cada una llevando el agua a su molino, caricaturas históricas, absolutamente, digamos que argumentadas y reflejadas, explicadas, etcétera, por respetabilísimos intelectuales, por figuras religiosas de peso, etcétera, en ambos bandos, es decir, cada uno contra el otro. Se relataron amenazas absolutamente imaginarias, se habló de supuestas humillaciones, se contaron atrocidades falsas cometidas por un lado y por el otro, hasta que se fue incrementando el nivel de tensión de esas dos comunidades que, que bajo la etapa comunista de Tito, etcétera, etcétera, pues habían convivido pues con una cierta tranquilidad, hasta que se llegó a la guerra, ¿no? Es decir, que el uso de una manipulación de los hechos es gravísima, ¿no? O sea, es realmente gravísima, porque las consecuencias de estas personas que están sujetas a esta manipulación significa que van a tomar unas decisiones que probablemente incluso van en contra de sus propios intereses, porque, pues bueno, pensemos la cantidad de muertos que ha habido en Yugoslavia, ¿no? En cuanto al políticamente correcto, pues decir esto, que los eufemismos corrosivos pues se multiplican, ¿no? Porque hablamos pues de bombas limpias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una bomba limpia? O sea, que la hemos limpiado con Netol antes de tirarla, porque claro, o sea, lo que va a conseguir pues es seguramente lo mismo que si no fuera limpia, ¿no? Lo de cárceles del pueblo, lo del ataque quirúrgico, bueno, por supuesto los que todos ustedes han oído mil veces, ¿no? Lo de los efectos colaterales, en fin, todo esto, ¿no? Pues simplemente está ocultando y está mintiendo con respecto a unos hechos muy claros y muy sencillos, o sea, que no tendrían que por qué buscársele todas estas palabras si no fuera porque lo que se hace es simplemente mentir. El discurso oficial que mencionaba Philip, solo un ejemplo, lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, ¿no? Reproducimos una y otra vez el discurso oficial de que esto es la guerra contra los narcos, ¿no? Pero no se cuenta nada más, y ahí eso es de una complejidad tremenda, y hay muchísimas más cosas que no tienen que ver con solo la guerra contra los narcos, ¿no? Es decir, la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, intereses ocultos, perversos, etcétera, se defienden con informaciones falsas y se defienden con secretos, como decíamos, pero muchas más con informaciones falsas, es decir, con mentiras, ¿eh? Es decir, el periodista tiene la obligación de añadir datos verdaderos cuando recoge declaraciones que incluyen errores o mentiras. Eso habrá posiblemente gente que no está de acuerdo porque es un poco polémico y hay una cierta controversia, ¿no? Pero, bueno, pues hay una corriente, y yo creo que es así, que cuando alguien está declarando pues que datos, cifras, no sé, y tú sabes positivamente, o simplemente hechos, que no son así, de alguna manera tienes que decirlo. Philip en eso está también totalmente de acuerdo, no lo ha dicho hoy en su escrito, pero por ejemplo, si ustedes leen un artículo que ha hecho en el New Yorker sobre Sarkozy, explica cómo en una entrevista que le hizo a Marine Le Pen, ella dio una serie de datos que no eran, es decir, unos eran parciales y los otros eran mentira. Entonces él después dice, estos datos no son así, son así y así y así. Es decir, el receptor de la noticia tiene lo que debe tener, ¿no? Para saber realmente qué es lo que le están proporcionando. En Estados Unidos hay mucho control de la veracidad, ¿no? en el tema de los periódicos, menos ahora también con la crisis y todo eso, pero se controla mucho más el que efectivamente lo que sale publicado responda realmente a la realidad y no haya sido manipulado, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar porque si no, no vamos a tener tiempo de plantear preguntas y siempre es la parte más, esto, o sea, que me voy a comer porque llevo ya
13 minutos, entonces simplemente voy a lanzar unas ideas de temas que son ejemplos, ¿no?, de estas, en fin, mentiras y manipulaciones. Los conflictos olvidados, eso ya ha quedado bastante claro, que es un aspecto de la falta de transparencia, porque se hacen desaparecer. Es decir, por una parte, o se habla unos días y después se hacen desaparecer inmediatamente de las pantallas como si se hubiera resuelto sin que se haya resuelto, o bien ignorándolos absolutamente, como es el caso del Congo. Has mencionado el tema de Darfur, de por qué se empezó a hablar de Darfur, porque lo de Darfur llevaba un montón de años ya, y por qué se empezó a hablar de repente, y por qué no se avanza en ese tema. Bueno, pues la cuestión de China, vetando, como bien decías, en determinados momentos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que todo este tipo de procesos pues no se cuentan. En Filipinas está habiendo pues muertos, todo lo que ya se ha dado en llamar ejecuciones extrajudiciales. Hay un informe de Naciones Unidas, o sea, que vincula la dura del ejército con estas ejecuciones de activistas pro derechos humanos, de periodistas que denuncian pues, hechos de corrupción, etcétera, etcétera, mentiras y, en fin, todo esto. Y sin embargo, pues tampoco nunca hablamos de Filipinas. Cuando alguna vez se habla del conflicto de Mindanao, bueno, se pasa muy por encima, se presenta como un conflicto religioso entre musulmanes y cristianos, cuando no es un conflicto religioso, sino que es un conflicto de poder por la lucha por la posesión de la tierra, por la posesión de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Somalia. Bueno, en Somalia nos enteramos de que pasa algo en Somalia cuando apresan un pesquero, ¿no? Y tenemos que gastar montañas de millones de euros en la operación Atalanta para defender, dicho sea de paso, intereses privados, ¿no? Pero nadie nos cuenta qué está pasando realmente en Somalia, o sea, por qué se ha llegado a esta situación de Estado fallido y de que no haya nada que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto sería motivo, evidentemente, cada tema de estos de un debate por sí mismo, ¿no? Y en sí solo. Birmania, pues lo mismo, en fin, y en China, por ejemplo, pues exactamente igual. Es decir, ¿por qué China nos referimos a los abusos de los derechos humanos en China con la boca pequeña, ¿no? Y realmente pues es como que, bueno, pues nada, o sea, en fin, cuando van los representantes de los gobiernos americanos, europeos, etcétera, a Pekín, pues hacen una pequeña referencia para que no se diga que no han dicho nada, ¿no? Pero realmente no se hace nada, ¿no? Y cada vez menos, porque evidentemente la fuerza de China es obvio que es cada vez superior. Luego, en el debate, si tienen curiosidad, pues puedo contar algunas anécdotas referidas al tema de los derechos, cuando los Juegos Olímpicos, etcétera, ¿no? Es decir, a mí me inquieta mucho el papel de los medios de comunicación en este tema, porque los medios de comunicación somos los que tenemos la obligación, como he dicho, por una parte, de tener la suficiente responsabilidad de saber cuándo se puede y se debe informar de algo y cuándo no, y tenemos al mismo tiempo, por supuesto, la absoluta obligación de desenmascarar las mentiras, exponerlas, y el periodismo de investigación es absolutamente necesario y cada vez se hace menos, desaparece, porque es caro y porque además es esencialmente molesto, ¿no? Otro tema que quiero lanzar también es el tema de la en cuanto a la transparencia respecto a las instituciones internacionales, y esto también posiblemente tú nos lo puedes contar mucho mejor. Me refiero al Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Es decir, si no habría que hacer muchos cambios en las estructuras, en los procesos de gobernanza, es decir, en cómo se fijan las agendas, las votaciones, cómo se designan los ejecutivos. Todo esto, incluso la elección del secretario general de Naciones Unidas, pues también, o sea, deja mucho que desear, referido, ya digo, siempre pensando en el tema de la transparencia, que es lo que hoy nos trae aquí, ¿eh? Y después, como último, pues también pensar, ¿no?, en las empresas multinacionales. Es decir, ¿por qué hablamos tan poco de las empresas multinacionales que cada vez son más protagonistas de las relaciones internacionales, que pueden elaborar sus propias políticas, que consiguen sus objetivos muchas veces mediante un poder transnacional, ¿no?, y con el ejercicio de su propia política exterior,
Y hay casos como, por ejemplo, en Colombia, de empresas como, por ejemplo, la Coca-Cola, que hay un informe, una investigación hecha por canadienses, que ha llegado incluso a los tribunales americanos, de matanza de sindicalistas, o sea, por, en fin, defensa de derechos, etcétera, etcétera. Es decir, y sin embargo, tampoco se exige ni se habla nunca o muy poco, de la transparencia en el caso de estas multinacionales tan importantes y que realmente dominan el panorama económico en un momento en el que la economía ha pasado a ser un poco el cuerpo doctrinal del funcionamiento del mundo, ¿no? Y después, bueno, pues también habría que hablar, pero me parece que no vamos a tener tiempo, un poco de lo que significó Wikileaks, que habría que explicarlo también mucho mejor de lo que se ha explicado, me parece a mí. Y simplemente, pues muchísimas gracias por estar aquí y disculpen de verdad mi voz porque... Bueno, pues yo creo que podemos abrir, ¿no?, el turno de preguntas o de comentarios o reflexiones, ¿no? Porque realmente... a ver, aquí me parece que vemos uno, menos mal que se ha encendido la luz, porque si no, ¿no? Sí. Ahí. Gracias. Buenas tardes. Ha sido verdaderamente estupendo y muy corto. Creo que harían falta 2 o 3 horas más. ¿Me oyen? Sí, yo no, pero yo es que tengo un problema de... ¿Tú lo oyes? Más o menos, más o menos. Bueno, pues es que me tienen que oír. Va a preguntar, hay que acercarse sobre todo el micrófono lo más que pueda, por favor. Vale. si va a preguntar ¿Así? si creo que el Atleti debe ganarle al Sporting, le digo que sí. Bueno, ni idea, porque No solo- yo de fútbol poco, no solo porque más sería bien muy nada. bueno que hubiera 4 equipos españoles en la Exactamente. competición europea. O sino 6 o 7, ¿no? Porque los que somos andaluces, todos tenemos algo pro Atlético Bilbao de la época de Zarra. Bueno, me pilla totalmente desprevenida en ese Bueno, tema. pues, los que sean de mi edad sabrán lo que significaba para cualquier español y más para los andaluces el Atleti de Zarra, de Panizo y de Gainza. Bueno, yo he oído, pero no Los conozco amábamos. mucho. Bien. Yo soy la hermana de Nieves de Larracoechea, que era una de las 270 víctimas en el Pan Am 103, en un atentado terrorista en Lockerbie, Escocia, el 21 de diciembre de 1988. Llevamos 23 años y 4 meses mañana buscando la verdad y la justicia, que no creo que tenemos. Después de todos estos años, lo que han hecho ha sido inventarse una mentira de finanzas y conveniencias políticas por silencio, y muchas de las familias seguimos buscando la verdad. Pero, ¿esto está hablando del caso de Lockerbie? Sí. Pero bueno, que se sabe quién fue, ¿no? No, no se sabe. No Ese es precisamente el problema, que no se sabe, y pensaba que tal vez ustedes podían añadir un poco de luz. ¿Pero el avión sobre Escocia? Sí. Y Sí. no se sabe. Pero bueno, si el régimen de Gaddafi aceptó la responsabilidad. No. ¿Cómo que no aceptó la responsabilidad? No. Aceptó la ¿Aceptó carta. la responsabilidad? No. ¿Cómo? Sí. Aceptó cierta responsabilidad porque le convenía por conveniencia financiera. Nosotros no hemos visto. Yo he viajado a todos los sitios y a todos los acontecimientos y procesos que se han ejercitado sobre esto. Sí. Y no he visto lo suficiente de pruebas. Otra cosa es el manejo político y financiero. No he visto lo suficiente para creer que ha sido Libia. Y ahora paso al eufemismo de la guerra humanitaria y de que haya fallecido Gaddafi, que en realidad ha sido cazado, torturado y linchado. Pero bueno, no, o sea, lo que quería era expresar mi posición de entrada y ahora quería pedirles su opinión sobre esto. Bueno, mi opinión, del momento en que el régimen de Gaddafi aceptó la responsabilidad, yo estaba en la ONU cuando eso ocurrió, eso evidentemente le venía bien a todo el mundo, evidentemente. Le venía bien a Estados Unidos, le venía bien a Gran Bretaña, le venía bien a Libia, porque entonces las sanciones podían extinguirse, pero si un régimen, todo un régimen con un pasado turbio, como el régimen de Gaddafi,
acepta la responsabilidad y promete indemnizar a la familia de los salvajemente asesinados, pues hombre, si usted cree otra teoría puede existir, pero yo en ese momento me creí que Gaddafi, que tenía un pasado turbio, independientemente de que fuera interesante silenciarlo, pero dado que tiene un pasado turbio, pues yo me creí la tesis de si tiene usted otra, pues no sé, estoy dispuesto a creérmela, pero yo me la creí. Es más, recuerdo que hasta Francia intentó resucitar el caso de otro avión, que también se le imputaba a Gaddafi, el caso de un avión francés de la compañía UTA, sobre que explotó sobre África y que también se le imputaba a Gaddafi, e intentó, igual como Gaddafi ha prometido indemnizar a los de Lockerbie con, ¿cuánto? Bastante dinero, ¿no? Una vida humana no tiene precio, ya lo sabemos. Pero dado que no se puede tasar una vida humana porque vale más que nada en el mundo, pero la cantidad que puso sobre la mesa al final es una cantidad no despreciable. Los franceses quisieron acogerse a que ellos le hicieran lo mismo y no dijeron los franceses que ya habían llegado a un acuerdo con Gaddafi dentro de un tribunal francés. Pero usted tiene otra teoría. No, yo sinceramente no es un tema que haya seguido, por lo tanto no me gusta nunca opinar porque si no he estado pues cerca del tema por lo menos, pero entiendo su desconfianza. O sea, es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chencho. En principio sí hay una declaración del país, pero entiendo su desconfianza porque realmente hay esta percepción, en este caso como en otros, ¿no?, de que bueno, pues muchas veces hay otros intereses detrás que son los que... Lo que pasa es que con esta posición las teorías conspirativas no acaban nunca, ¿no? Y yo entiendo, claro, pues usted, mire, yo estoy afectada y lógicamente, me refiero por usted, ¿no?, es perfectamente comprensible, pero sí que hay un momento en el que hay que parar porque... bueno, pues tienes que aceptar eso que te han dicho, ¿no? Pero lo entiendo perfectamente, porque el que usted no desconfíe, como posiblemente mucha gente, tiene una base. No es que usted desconfía porque de repente pues no quiere creérselo, sino porque otras muchísimas veces ha ocurrido y se ha visto después, o sea, que, bueno, por situaciones que parecían aclaradas, se habían aclarado en beneficio de determinados tipos de intereses que no eran, pues en el caso concreto de esto, el de las víctimas. O sea, que tiene usted una base para dudar, quiero decir, ¿no? Pero, perdón, tenemos... Ay, perdón, es que ahora ya no la oímos, pero me están diciendo que me temo que tenemos que finalizar porque hay otra charla. Ahora, si quiere, podemos hablar. O sea, lo siento.